Uno de los planes de Dios para esta temporada es restaurar toda área en nuestra vida, familia, que esté arruinada o quemada, restaurarla con sus estrategias espirituales y el poder del Espíritu Santo. Amén. Nehemías significa consuelo y aliento. Dele una palmadita al que tiene al lado y dígale: Dios te consuela y te alienta. Él te va a alentar a que continúes. Él te va a alentar a que sigas creyendo. Él te va a alentar, te va a animar a seguir caminando. Ahora, ¿qué ocurre con Nehemías? Miren lo que ocurre. Jerusalén había sido destruida muchos años atrás. 90 años atrás, 100 años atrás. Y fue destruida, y su causa de destrucción fue el pecado. Toda causa de destrucción, no estoy hablando de pruebas, no estoy hablando de batallas espirituales, no, estoy hablando de una destrucción que viene a una vida y una familia porque se abrió una puerta para el pecado. Israel era un país muy próspero, donde la gloria de Dios había sido vista porque su bondad era manifestada. Sin embargo, ellos comenzaron a endurecer su corazón, a ser rebeldes con el Señor. Una de las cosas que debemos de cuidar nosotros es tener un corazón suave para Dios. Diga: yo quiero tener un corazón suave para el Señor. Suave. ¿Qué significa un corazón suave? Bueno, un corazón suave significa que cuando Dios nos está hablando para alinear nuestras acciones, decisiones, vida, a lo que Él nos aconseja en su palabra, seamos prontos para responder. Tenemos que ser suaves a Él, no tener corazones endurecidos. Es un peligro tener dureza de corazón, porque la dureza de corazón bloquea la bondad y la misericordia del Señor. Pero entonces Israel, a causa de su pecado, es llevada cautiva. Los muros de Jerusalén son derribados, sus puertas son quemadas, y pasaron muchas décadas en cautividad. Si nosotros tomamos ese ejemplo, vemos hoy en día decenas y centenares de familias que han pasado cautivas de generación en generación. ¿Me estoy dando a entender? Y siempre se levanta uno que quiere restaurar. Durante 90 años, ponga atención a esto que voy a comentar. Durante 90 años quisieron restaurar los muros de Jerusalén y las puertas quemadas, y no pudieron por la oposición del enemigo. Sin embargo, Zorobabel había reconstruido el templo, y después Esdras había hecho un viaje a Jerusalén queriendo reconstruir las murallas, pero no pudo. Pero había un hombre llamado Nehemías que hizo una pregunta. Nehemías tenía un lugar muy privilegiado porque era el copero del rey. Significa que tenía un lugar de influencia, de favor. Además, la vida del rey dependía de Nehemías, porque Nehemías tenía que probar el vino antes de que el rey se lo tomara. Si caía Nehemías, ya el rey no se tomaba el vino. Si caía, muerto. O sea que la vida del rey dependía de Nehemías. Entonces, ¿qué ocurre? Quiero decirle algo. ¿Qué ocurre? Nehemías tenía mucho favor delante del rey, y yo quiero que traigamos a nuestra actualidad lo que Dios nos quiere decir. Porque mientras estaba estudiando este libro, puedo comprender que uno de los sentires del corazón del Señor para todos aquellos que despertemos nuestros corazones a su voz es hacer milagros de aceleración en cosas donde hemos estado años creyendo a Dios que por causa del enemigo han sido bloqueadas. Y vamos a llegar a ese punto. Entonces llega Esdras, el que había ido a Jerusalén, había estado con los judíos, y Nehemías le dice: ¿qué pasó con mis hermanos judíos? Y le dice Esdras: bueno, están destruidos, tienen hambre, los muros están derribados, las puertas están quemadas. Y dice la Biblia de que Nehemías le dio una tristeza profunda,
A tal grado que pasó varios días con esa tristeza. Y él dijo, esto no puede seguir así. Yo tengo que hacer algo. ¿Cuántos dicen este mediodía? Ese espíritu maligno que ha querido destruir mi familia no puede seguir así. Tengo que hacer algo. ¿Cuántos lo declaran? Amén. Usted tiene que levantarse y decir, esto no puede seguir así. Ahora, quiero que sepa que usted ha sido destinado por Dios para vencer. Que usted ha sido destinado por Dios para avanzar. Que usted ha sido destinado por Dios para que aquel que comenzó la obra la perfeccione día a día. Usted ha sido destinado por Dios para eso. Dice la Biblia que este hombre se comenzó a lamentar. Pero un día le tocaba servirle al rey. Y dice que el rey, bueno, de hecho, él se comienza a lamentar, comienza a llorar y comienza a pedirle a Dios perdón por los pecados del pueblo. Y le dice, Señor, perdona nuestros pecados. Nosotros realmente te hemos fallado. Nosotros no hemos hecho lo correcto delante de tus ojos. Hay veces nos podemos familiarizar tanto con la gracia y la bondad de Dios que comenzamos a actuar incorrectamente y no nos damos cuenta de que estamos pecando delante del Señor. Porque hay mucha gracia, mucha bondad y eso es un peligro. Y debemos de tener corazones suaves para decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Yo no sé si usted lo hace, pero yo todos los días me examino. Y yo le digo, Señor, perdona mis pecados. Los de mis hijos, los de mi familia. Porque tal vez hice algo que en el momento no me di cuenta. Aquel hombre que tenía un corazón recto y que era un gran intercesor y un gran restaurador, va y le dice al Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Y comienza a recordarle a Dios el pacto que tenía Dios con Abraham y la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Siempre, siempre, un hombre o una mujer que se ha consagrado a Dios, que lo ha amado dentro de una familia, y puede ser que sea el único, pero si lo ha hecho de corazón, Dios tiene en memoria la vida, el pacto de ese hombre y de esa mujer y se acuerda de las generaciones de ellos. Y por amor a ellos, Dios obra a su favor. Y le dice, Nehemías, acordate que vos dijiste allá en el libro de Deuteronomio, que si Israel pecaba contra ti, pero que si venía y se arrepentía de todos los lugares donde vos los dispersaste, los ibas a volver a reunir. Y comienza a recordarle a Dios su pacto. Tú eres bueno, ayúdanos. Pero ¿qué ocurre? Llega el momento en que Nehemías tiene que ir al rey. Y el rey lo queda viendo y le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Ese rostro tan triste que tenés y tanta depresión, ¿qué te ocurre? Esa tristeza que tenés no son problemas de salud. Son algo que te agobia en tu alma. ¿Qué te ocurre? Pero Nehemías venció el miedo y es un punto que voy a tocar. ¿Saben por qué Nehemías tenía que arriesgar su vida para decirle al rey lo que le ocurría? Porque nadie se podía presentar delante del rey con una actitud que le molestara. Porque si el rey se sentía incómodo o le molestaba la actitud de alguien que le estaba sirviendo, simplemente lo mandaban a decapitar. Entonces Nehemías tenía que vencer el temor de hacer la voluntad de Dios. Eso es fuerte, dígale al que está a su lado, eso es fuerte. El hombre estaba arriesgando su vida porque no podía tapar la tristeza que sentía cuando escucha cómo están sus hermanos en Jerusalén. Entonces él le dice, Señor, le dice, ¿cómo yo no voy a estar triste si escucho que Jerusalén está de esta y de esta manera destruido? Y yo te pido que por favor me permitas ir a ayudar el lugar donde los restos de mis padres están. Ayúdame. Y el rey le dice, sí, yo te ayudo. Y no solamente lo ayudó, sino que lo equipó para ayudarle en la restauración de los muros.
Y aquel hombre se levanta para cumplir una misión que había sido casi imposible durante 90 años. Pero cuando usted sabe que ha llegado el tiempo de algo, usted tiene la gracia y el respaldo de Dios y el favor divino para decir: es tiempo. Amén. Diga conmigo: es tiempo. Mira al que tiene a su lado, dígale: es tiempo. Es tiempo de restaurar todo lo que está caído. Y necesitamos iniciar con nosotros. ¿Qué tiene que permitirle usted a Dios que restaure en su vida? Por favor, sea honesto consigo mismo. Tal vez Dios tenga que restaurar su identidad. Y no estoy hablando de problemas sexuales solamente, que es una falta de identidad, una de las faltas de identidad hoy en día. Tal vez usted es alguien que no ha tenido la estima correcta para amarse y respetarse. Pastora, yo me tengo que amar. Claro que se tiene que amar. Claro que se tiene que respetar. Y por amor a usted mismo es que debemos de aprender a tomar decisiones correctas si quiero tener una buena vida. Dice el Señor: ama a tu prójimo como a quién. O sea, que nos tenemos que amar. ¿Qué es lo que tenemos que restaurar en nuestra vida? ¿Será que vamos a restaurar nuestra relación con Jesús a tal grado que esto no sea una religión, sino una experiencia de vida diario? ¿Qué voy a restaurar? Voy a restaurar la confianza que tengo en Dios, porque de secciones del tiempo pasado me robaron la fe y me metieron duda. ¿Qué voy a restaurar? Voy a restaurar una sanidad y una liberación total en mi vida personal o en mi matrimonio. Quiero que sepa que usted tiene toda la gracia disponible y el poder de Dios para permitirle al Espíritu Santo restaurar cualquier área en su vida, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Por favor, ve ese dato que le estoy dando: 90 años. Vaya al libro de Isaías 61 y lea el capítulo 4. Es una promesa poderosa la que hay allí. Isaías 61, capítulo 4. Escuche lo que dice. ¿Lo tiene? Isaías 61, 4. Yo lo voy a leer en la versión PDT. Dice: ellos reconstruirán las ruinas, ¿qué? Antiguas, y levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente. Reconstruirán las ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo. Y en otra versión dice: ellos reconstruirán las ruinas de muchas generaciones. Que usted esté aquí esta mañana no es casualidad. Dios quiere que usted se levante para reconstruir las ruinas de muchas generaciones. Diga conmigo: generaciones. Puede ser que lo que tenga que reconstruir sea, si un esposo es muy machista, tiene que dejar de ser machista. Y no lo digo para animar a las mujeres, pero Jesús dice que el hombre debe de tratar a la mujer como a vaso frágil. Pero mujer, gánese ese lugar. No le tire una paila a su esposo. No le grite. ¿Cómo un hombre va a tratar a una mujer como vaso frágil si aquella agarra un vaso y le dice: espérate, vamos a ver quién gana? Tenemos que ser con esa delicadeza que Dios nos creó, con ese respeto. Toda siembra tiene cosecha. El hombre tiene un rol dentro del hogar, la mujer tiene un rol dentro del hogar. Pero ok, ¿qué vamos a reconstruir? ¿Qué vamos a restaurar? Es importante saberlo. Usted tiene que saber dónde está para estar
con mucha seguridad a dónde quiere llegar. Si no sabemos dónde estamos espiritualmente, emocionalmente, en la familia, en la economía, no voy a saber cuándo llego. Y tengo que ser honesto conmigo mismo. Así es que Nehemías sabía que Jerusalén tenía las murallas derribadas y las puertas quemadas. Y él decide, el rey lo respalda y dice: voy a restaurar los muros de Jerusalén y voy a restaurar las puertas quemadas. Es necesario restaurar muros en nuestros hogares que están derribados y quemados, y puertas por donde el enemigo entra y sale. Dígame, pastora, por favor, póngame un ejemplo de eso. Bueno, ¿en cuántas familias? Miren, hoy en el primer culto yo tocaba lo siguiente: como el espíritu de distracción. Quiero que sepan que la distracción no es mala, pero se convierte negativamente cuando hay un desbalance. Yo me distraigo con mi esposo, con mis hijos. Pero por ejemplo, hoy esto que tenemos aquí le permite al ser humano ver lo que quiera, donde quiera, a la hora que quiera. Esto es muy bueno porque es una herramienta que se puede usar para bien. Pero ¿creen ustedes que es correcto que se puedan pasar 3, 4 horas frente a esa pantallita y se ve una serie completa? Y hay una semana que ni siquiera se ha abierto la Biblia para escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Todo parece bien. Y uno dice: todo está bien. Todo parece bien. Pero el enemigo es muy estratega. Y es un avasallador. Diga conmigo: avasallador. Esa palabra avasallador significa que entra y no deja nada. Y es repentinamente. Entonces no hay murallas de protección en esa familia. Toda esa familia está descubierta. Las murallas están derribadas. Porque no hay alguien, y lo vamos a ver, cómo las familias se tienen que levantar. Y puertas que se le abren al enemigo. Nosotros podemos abrirle puertas al enemigo. Pero el propósito de Dios es restaurar todas las cosas. Y escuche lo que hace este hombre. Vamos a ver los enemigos que tuvo que vencer. ¿Cuántos deciden restaurar todo lo que está arruinado y levantarse en el nombre del Señor? Vamos al capítulo 4, verso 1. Se van a burlar de usted y usted tiene que decidir vencer la burla. ¿Sabe que la burla, si nosotros le damos lugar, trae mucho dolor, desaliento y desesperación? No le haga caso a la burla. Siempre va a haber gente que se le va a querer burlar. Se burlaron de Nehemías. Cuando usted tome una decisión firme y seria para permitirle a Dios reconstruir una área o reconstruir a su familia, escuche lo que dirán. Dice el verso 1 del capítulo 4 de Nehemías: diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre debilucho? Cuando usted escuche ese mensaje: este pobre debilucho. Si sos un débil, no ves que caes una y otra vez en ese pecado. ¿Usted le va a creer esa mentira al diablo? Usted no es débil. Dice la Biblia: diga el débil: fuerte soy. ¿Cómo soy? Soy fuerte. ¿Puede declararlo en esta mañana? Soy fuerte. Tengo el ADN de Cristo. Por eso venzo cada día. Pero viene el enemigo y le dice: esos débiles, esos debiluchos, le dice, esos debiluchos y pobres, no lo vas a poder lograr. Usted tiene que aprender a discernir la voz del enemigo. La gente dice: ay, ¿cómo escucho a Dios? Todo lo que le trae miedo, ansiedad, angustia, depresión, desesperación, duda, no es de Dios. Porque la Biblia dice que sus palabras son espíritu y son vida. Y la depresión le roba la vida. La mentira le roba el ánimo. Entonces tenemos que aprender. Cuando usted comienza un nuevo caminar con el Señor, el enemigo le va a querer gritar a la mente muchas veces: sos pobre, débil, no lo vas a lograr.
Y tiene que aprender a identificarlo. Y escuche lo segundo. ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Todavía se burlan de las armas de Dios, de las herramientas del Señor. Todo lo que usted haga, mire, toda oración que usted hace en fe, toda oración que usted hace en fe, todo sacrificio que usted hace en fe en Dios no es en vano, tiene un día de cosecha. Porque las oraciones de Nehemías no cayeron a la tierra, Dios las escuchó. Entonces vemos que lo primero que va a querer el enemigo es burlarse. Lo segundo, va a querer minimizar la obra de Dios. Vaya al verso 3 que está allí mismo, por favor. No minimice la obra de Dios en usted, porque la obra de Dios es poderosa. Párese firme. Dice, Tobías el amonita que estaba a su lado comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Está diciendo, esa muralla que están construyendo los israelitas, para restaurarla, un zorro camina y se viene abajo. Eso es lo que el enemigo hay veces nos habla en nuestra mente. Eso que estás haciendo no sirve, ese sacrificio. No vale la pena, no vale la pena que vos le tengas temor a Dios. ¿No ves aquel como peca y después anda ahí a la libre? No vale la pena que vos seas fiel. No vale la pena que seas leal. No vale la pena que tengas fe. Él va a querer minimizar lo que Dios está haciendo en su vida. Por favor, estime, valore, aprecie lo que Dios está haciendo en su vida y lo que usted está haciendo a través de Dios, a través de usted. ¿Cuántas cosas se le venían a Nehemías? ¿Cuántas cosas se le venían? Y lo vamos a repasar. Lo primero fueron las burlas. Lo segundo, minimizar la obra de Dios con menosprecio. Y ellos intentaron. Lo cuarto, amenazas. Diga conmigo, amenazas. Escucha lo que dice el verso 11. El enemigo va a venir con amenazas. Y va a quererle, la amenaza es con el fin de intimidarlo. Y si usted deja intimidarse por el enemigo, entra el temor y el temor le va a traer duda. No puede dejar intimidarse por el enemigo. Él siempre va a querer detenerlo para que la obra de Dios no avance en su vida. Escuche el capítulo 4, verso 11. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y los tendremos abajo. ¿Qué es eso? Una amenaza. Diga conmigo, amenaza. Ninguna amenaza es real siempre y cuando usted esté en el lugar correcto, en la voluntad del Señor. Es para intimidarlo. Hay veces van a venir amenazas a la familia, amenazas al negocio, amenazas a nuestra salud. Y lo he dicho en muchas ocasiones. Hay gente, el diablo trabaja las amenazas con mucha imaginación y exageración. Y a alguien le da un dolor en el estómago y dice: ay, lo primero que se le viene al pensamiento es cáncer. Y como escuchó que la vecina de la quinta casa murió de cáncer, lo primero que se le viene es eso. Amenazas. Y usted cree que como a todos los están despidiendo del trabajo, a usted lo tienen que despedir. Y si lo despidieran, usted va a comprobar, a experimentar y saborear quién es su Padre Celestial. Es un Padre perfecto que siempre va a suplir toda necesidad. Toda necesidad. Un día de esto hablaba con alguien que está en un paso de desafíos, de depender totalmente de Dios, y le decía: no tenga temor, ahora usted va a probar a su Padre Celestial, no le va a hacer falta nada, nada. Él es el Padre más responsable del universo. Las amenazas van a venir, pero usted no se tiene que detener frente a las amenazas del enemigo. Lo cuarto, vaya al versículo 12, por favor, del mismo capítulo. No escuche comentarios negativos. Declare conmigo: cierro mis oídos
a los comentarios negativos. No puedo tener mi mente, mis oídos prestados a los comentarios negativos. Le voy a hacer una pregunta. Saliendo de la atmósfera de fe de la iglesia, ¿qué escucha usted entre sus amigos? ¿Qué escucha entre sus vecinos? ¿Qué escucha en las redes sociales? ¿Qué escucha en todos los lugares donde son un mensaje para los seres humanos? ¿Qué escucha? Todo es negativo, negativo, negativo. Y yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles para los que no tienen a Dios, pero para nosotros será la mayor gloria. Diga conmigo, es el tiempo de mi mayor gloria. Amén. Vuelva a decirlo, es el tiempo de mi mayor gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Escucha lo que pasa. Los judíos que vivían cerca de los enemigos. ¿Quién vivía cerca de los enemigos? Diga, judíos. O sea, que hay gente que se dice que es cristiana, que le pone más mente al diablo que a la palabra de Dios. Los judíos que vivían cerca de los enemigos. Escucha lo que ocurre. Y nos decían una y otra vez. ¿Cómo va a venir el enemigo? Una y otra vez. Una y otra vez. Hablarle mentiras a su mente. A traerle pensamientos negativos. A decirle no lo vas a lograr. No vas a vencer. Qué difícil eso. Si por 90 años quisieron reconstruirlo y no los lograron. Y tenemos que lograrlo en el nombre del Señor. Porque ya Dios nos dio su aprobación. Amén. Y decían, y llegarán de todos lados y nos atacarán. Una y otra vez venía el enemigo. Una de las cosas que debemos de vencer es todo lo negativo que el diablo trae a nuestra mente. Puede ponerse su mano derecha en la mente y declare conmigo todo pensamiento de destrucción que el enemigo quiera traerme. Lo expulso de mi mente y llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Jesús. Declarémoslo, llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Jesús. Usted es más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya sabemos los enemigos que tuvo que vencer Nehemías, pero ¿cómo lo hizo? Esa es una buena pregunta. Y le voy a enumerar todas las estrategias que el Señor le dio a Nehemías. Y vamos a culminar con ese milagrazo que el Señor hizo, porque yo estoy tan convencida que lo que ha durado tanto tiempo, Dios lo hará en un corto tiempo para que la gloria sea para Él. Eso que usted ha esperado, eso que usted ha anhelado, eso por lo cual ha clamado al Señor, Dios lo va a redimir. Y escuche, desde el capítulo 1, regresamos al capítulo 1, ¿cómo vencemos? Recuerden que le dije que tenía 90 años, que existía la oposición para reconstruir Jerusalén. Todo lo que los antepasados sembraron negativamente. Usted ha visto familia, el tatarabuelo se divorció, el bisabuelo se divorció, la abuela se divorció y ahora la cuarta generación se divorció. Alguien se tiene que parar y decir, esto se tiene que acabar. Yo tengo que acabar con esto por el poder del Espíritu Santo. Pero alguien tiene que pagar el precio. Y dice que por 90 años. Y sigue diciendo, por parte de la gente que se había establecido en la región, la gente tratando de impedir el propósito divino. Hay un propósito para nuestros hogares. Usted debe de meterse, Señor, ¿cuál es su propósito? Les hago una pregunta. Este mediodía, ¿conoce usted el propósito de Dios en su vida? Tiene que conocerlo. ¿Cuál es el propósito, la agenda, el plan, el destino que Dios quiere para usted y su familia? Es necesario conocerlo porque eso lo va a mantener enfocado. Eso lo va a mantener fijada la mirada en Jesús, el propósito que Dios tiene. Pero número 1. Capítulo 1, verso 4. Lo primero que hizo este hombre fue que ayunó. ¿A cuánto nos ha estado llamando Dios a ayunar? Porque estamos en una temporada de respuesta. Si Dios lo ha estado llamando a ayunar, tiene que hacerlo. Algunos me dicen, ¿y cómo ayuno, pastora? Ahí está en el libro de Visión de Gran Alcance, un tema completo del ayuno y la oración. Y si usted no tiene ese libro, pues pregúntele a su líder, ¿cómo ayuno? Enséñame a ayunar.
Pero si Dios nos ha estado mandando, miren qué tremendo. Este hombre tenía una posición privilegiada. Se lo voy a parafrasear a nuestra era contemporánea. Este hombre tenía mucho dinero, sirvientes, favor, tenía documentos diplomáticos, la gracia del rey, no le hacía falta nada humanamente. Sin embargo, despertó y él dijo: tengo que despertar espiritualmente y ayunar. ¿Por qué menciono esto? Porque hay veces la comodidad, si no se tiene carácter espiritual, puede ser un gran enemigo nuestro. Porque nos sentimos tan cómodos que tenemos todo lo que necesitamos materialmente, que decimos: no necesito a Dios. Sé que el Señor está tocando, pero tengo todo. Hay que se mueran de hambre los hermanitos. Hay que mi familia, bueno, yo estoy bien. No, es hora de despertar. Y este hombre fue y tomó la posición y ayunó. Si Dios lo está mandando a ayunar, solamente tiene que obedecer. Lo segundo que hizo fue que oró. Ahora, ¿cómo fue esa oración? En esa oración hubo alabanza, acción de gracia, arrepentimiento, peticiones específicas. Diga conmigo, peticiones específicas. Y lo último que hubo fue compromiso. Dios está buscando jóvenes que se comprometan, mujeres que se comprometan. De hecho, el evangelio es de compromiso. No es una religión más, es una vida comprometida con el Señor. Es una vida muy comprometida con el Señor. Lo tercero que venció Nehemías, y esto es clave, por favor, venció el temor. Y ya les expliqué por qué tenía que vencer el temor. Nehemías no le permitió al temor que le impidiera cumplir con lo que Dios le estaba encomendando. Si hay algo que Dios le ha mandado a hacer, que usted no lo hace por miedo, mire lo que pasa. El temor es más poderoso que Dios en la persona, porque no obedece a Dios por miedo. Entonces el miedo se vuelve más poderoso que Dios en la persona. Le ha estado deteniendo el temor a usted en algo que Dios le está mandando a hacer y que por miedo no lo realiza. Hoy vamos a ser libres de todo temor en el nombre de Jesús. Él venció el temor de creer que lo podían decapitar si al rey no le gustaba su actitud. Él dijo: aquí voy, mi vida está en manos del Señor. Cuando nosotros tomamos ese riesgo, entonces Dios se encarga de nuestro temor. Diga conmigo: Dios se encarga de mi temor cuando yo le obedezco. ¿Puede repetirle de nuevo? Dios se encarga de mi temor cuando yo le obedezco. Ahora, para ser libre del temor tiene que identificarlo e ir a la raíz del problema. Y Dios lo arrancará de raíz. El temor es un azote del infierno. La Biblia lo compara con látigos que podemos recibir. Se tiene que romper todo temor. Este hombre rompió todo temor. Lo cuarto que hace Nehemías es que usa los dones que Dios le dio. Diga conmigo: yo tengo dones que Dios me ha dado y me va a pedir cuenta por ellos. ¿Cuántos dones tiene usted? Póngase a pensar, por favor. ¿Cuántos dones? Hay algunos que nacen con dones de nacimiento. Otros tienen la habilidad de aprender esos dones. Y otros son dados por Dios, dones de nacimiento. Hay gente que nace con un don de nacimiento increíble. Es un don dado por Dios para que Dios sea exaltado, para que Dios cumpla un propósito. Pues Nehemías tenía muchos dones. Y uno de los dones más relevantes de Nehemías era el poder organizativo. Hay gente que no se organiza para nada, pero Nehemías organizó toda una estrategia de restauración para una nación. Y Dios se lo había dado desde que estaba en el vientre de su madre. Por algo Nehemías había llegado a ser el hombre de más confianza del rey. ¿Qué dones tiene usted que Dios le va a pedir cuenta? Dios quiere, Nehemías usó sus dones. Esta es una mañana para que usted le diga al Señor: Señor, aquí están mis dones. No quiero ser estéril. ¿Cuántos se acuerdan de aquel relato que cuenta Jesús? Que llegó el Señor, se iba a ir lejos, a una tierra muy lejana, y que entregó dones a sus siervos. ¿Cuántos se acuerdan de ese relato?
¿Cuántos les entregó a uno de sus siervos? 1 talento. Después a otro le entregó 2. Después a otro le entregó 4. Y después a otro le entregó 5. ¿Y qué pasó? Todos multiplicaron los dones, pero el que le dio 1 talento no lo multiplicó. ¿Y qué fue el que le dijo? ¿Qué le dijo el Señor cuando vino y le dice, a ver, dame cuenta de los 3 dones que te di? Dame cuenta de los 4 dones que te di. Dame cuenta de los 5 dones que te di. Llega donde estaba el primero y le dice, dame cuenta de el don que te di. ¿Qué le dijo ese? Ay, Señor, ¿tuve qué? Diga conmigo, miedo. Tuve miedo, porque sé que eres hombre fuerte y que recoge donde no siembras. Y lo guardé y lo oculté. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, mi muchachito, te comprendo, yo te comprendo. Ahora la psicología es que te tenés que quedar quieto, no incomodarte, ser quien querés ser, yo te comprendo. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo una frase muy fuerte y lo reprendió. Y lo mandó a un lugar donde nadie debería de ir porque no fue hecho para los seres humanos. Usted tiene la responsabilidad de multiplicar los dones que Dios le ha dado. Por favor, vea al que tiene a su lado y dígale, tenés la responsabilidad de multiplicar los dones que Dios te ha dado. Amén. Usted ha visto personas que tienen una gracia impresionante y que entran en lugares donde otros no pueden entrar. Uno dice, ese se mete donde quiera, pero es una gracia de Dios. Fíjate que a fulanito le vamos a asignar que resuelva tal problema porque entra donde nadie puede entrar. Es un don de Dios. Y saluda a la gente que ha visto por primera vez. Hola, Juanita, ¿y cómo estás? Y ya hay una gran conversación. Y se conectan. Eso es un don de Dios. Yo no soy así. Yo lo reconozco. Yo tengo que, ¿cómo está? Mucho gusto. Y voy paso a paso. Pero otros entran sin frontera. Es un don del Señor. O un don de Dios. Use ese don de Dios para ganar gente para Cristo, para evangelizar, para orar por los enfermos, para profetizar. Y aunque no soy así, créanme que yo lo he ejercitado. Y hay veces estoy tal vez en algún lugar comiendo con mi esposo y de repente siento una palabra del Espíritu para alguien que está sirviendo. Y le digo, disculpe, ¿me puede permitir un momento? Sí, el Señor dice que le ha ocurrido esto y esto y esto y la gente se pone a llorar. Pero que Dios le trae sanidad. Use los dones que Dios le da. Deje que el Espíritu Santo ejercite esos dones. Amén. Nehemías usó los dones que Dios le dio para cumplir el propósito. Lo siguiente que Nehemías usó fue la discreción. Diga conmigo, discreción. Un día dicen que un pastor estaba armando su equipo de trabajo. Entonces la gente más madura le recomendó, esta persona sirve para ser líderes de damas. Oh, qué bueno. Esta persona sirve para ser líder en el servicio. Oh, excelente. Y llega a una hermanita que la ve de lejos y le dicen, aquella persona está buena para ser del equipo de comunicación. ¿Por qué? Porque todo lo cuenta, dice. Todo lo dice. Necesitamos aprender a ser discretos. ¿Sabe lo que hizo Nehemías? Salió de donde el rey le dio guardias, el rey lo respaldó totalmente, llegó a Jerusalén y no hizo público su inspección cuando las murallas estaban derribadas. Se fue de noche, agarró poca gente, agarró lo que necesitaba agarrar para que nadie se diera cuenta que él andaba inspeccionando todas las murallas que estaban destruidas. ¿Cómo iba a hacer ese trabajo? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a realizar? No cuente todo acerca de usted. Y lo estoy hablando en público porque Dios le va a dar amigos buenos que van a guardar su corazón. Un día mi pastora, la doctora Melody Hilton, me dijo una frase que me quedó grabada para siempre. Me dijo, pastora Yajaira, si usted tiene tan solo una amiga que guarde su corazón y ore por usted, créame que es suficiente. Siempre Dios le va a dar a usted un amigo, una amiga
con el que usted puede abrirse. Pero usted no puede ir a contar todo lo que hay en su corazón públicamente. Nehemías fue discreto. La discreción es sabiduría. Necesitamos aprender a ser discreto. El significado de discreto es no contará nada. No lo voy a decir. Punto y final. Una persona reservada. ¿Saben que en el mucho hablar hay pecado? Cuando usted escucha hablar a una persona, usted por frases que ella dice, conoce su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso le puede dar a usted una perspectiva de cómo es esa persona en su carácter, en sus principios, en sus valores. Necesitamos aprender a ser discretos. Nehemías fue discreto. Ustedes saben cómo son las redes sociales, que sacan una noticia y uno no sabe si es verdad o es mentira. Y lo primero que hay que comprobar es que si esa noticia es verdad. Y si nosotros no sabemos si es verdad, lo que tenemos que decir es, dicen, yo no lo he visto, yo no estoy segura, dicen. Discreción, la discreción me guardará. Y si tenemos problemas con el mucho hablar, dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, controla mi lengua. Miren, el Espíritu Santo es tan real porque Él es una persona. Él es una persona que oye, que siente, que se goza con nosotros, que vive dentro de nosotros. Y cuando nosotros le damos al Espíritu Santo el gobierno de nuestra vida y le decimos, te rindo esta área para que la pastorees. El pastoreo tiene que ver con guianza, con obediencia. Y si hay problemas con que hablamos mucho y mucho, solamente le decimos, Espíritu Santo, enséñame a hablar, enséñame a callar. Dígale al Señor, poneme una alarma. Que yo tengo una alarma cuando estoy hablando mucho. ¿Quién está diciendo amén? Parece una buena ovejita. Amén. Discreción, diga conmigo, discreción. Lo siguiente que hizo Nehemías fue que guardó el entusiasmo y el ánimo constante. Eso es clave. Mira al que tiene a su lado, dígale, guarda el entusiasmo y el ánimo constante. Amén. Constante. Necesitamos guardarlo. El enemigo va a querer robar su ánimo y su constancia. Y él va a venir por intimidación, por engaño, por decepción. Hay gente que han pasado decepciones que no se han levantado de esa laguna. Yo le digo esta mañana, levántese en el nombre de Jesús de esa decepción, levántese, porque mientras tenga vida usted tiene esperanza. ¿Es fácil? No es fácil. Seríamos mentirosos decir que es fácil levantarse de una decepción, de una desilusión, de una traición, pero usted puede hacerlo. Mientras usted tiene vida, usted puede salirse restaurado y sanado. Así es que Nehemías se enfocó en su propósito. ¿Cómo Nehemías logró llegar hasta el final? Se mantuvo enfocado en su propósito. Yo sé lo que Dios quiere, tengo que cumplirlo. Esto es lo que Él me ha hablado a mí. Y eso le permitía mantener su entusiasmo y su ánimo constante. Lo siguiente que hizo Nehemías, diga conmigo, reparó toda brecha. Declárelo, reparó toda brecha. ¿Cuántos necesitamos reparar brecha? Hay veces necesitamos perdonar a nuestra familia más inmediata. Esposo, perdónense. Esposos, dejen de discutir. Esposos, dejen de pelearse. Yo no sé nada de nadie, solamente lo estoy diciendo. Esposos, decidan orar juntos. Esposos, pónganse de acuerdo. Esposos, decidan creer juntos. Esposos, seamos suaves a los cambios, flexibles a la voz de Dios. Esposos, respetémonos, reparemos brecha. Diga conmigo, reparemos brecha. Amén. Él tuvo que reparar brecha. Ahora, si hay papás que le tienen que pedir perdón a sus hijos, vaya y pídale perdón a sus hijos.
O si hay hijos que le tienen que pedir perdón a su papá, vaya y pídale perdón a su papá. Por favor, hágalo, repare brecha. Dígale: Señor, yo no voy a dejar ninguna brecha abierta, yo la voy a reparar con el poder del Espíritu Santo. Y tal vez reparar esa brecha requiere que usted cada mañana se levante y le diga a su hijo cuánto lo ama. Y si nunca lo ha hecho, posiblemente la quede viendo raro y le diga: ¿qué animal te picó, papá y mamá? No, créame, porque no es un hábito que usted lo ha cultivado. Pero el amor es poderoso. ¿Cómo va a reparar esa brecha? Hijo, te amo. Hijo, vas a ser un vencedor. Hijo, nada te va a detener. Dígalo hasta que lo crea. Dígalo hasta que se haga una realidad, porque sus palabras tienen poder. Repare la brecha para que las murallas sean restauradas y las puertas quemadas sean restauradas y colocadas en su posición. Necesitamos reparar brechas. Fue lo que hizo este hombre. Eso está en el capítulo 4, verso 7, verso 9, verso 13. Y escuche, por favor. Solo le leo un texto y voy concluyendo. Mire lo que dice el verso 4, 7 y 4, 9. Pusieron guardas día y noche para protegernos y proteger a las, diga conmigo, familias. ¿Qué hay que proteger hoy en día? A las familias. ¿Quién las va a proteger? El Señor. ¿A través de qué? De usted y de mí. Reparando la brecha, restaurando los muros, ocupando esa posición a la que Dios nos está llamando a ocupar para nuestros hogares y nuestra familia. Y escuche lo que dice el verso 13 del capítulo 4, por favor. De manera que coloqué guardias armados detrás de las puertas más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos, puse a la gente por familias, para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Los más vulnerables, los lugares más vulnerables de nuestra familia y de nuestra vida los tenemos que descubrir, para poner guarda y no permitirle al enemigo pasar. Lo siguiente que hizo Nehemías, y creo que este es un punto muy relevante: pidámosle a Dios la habilidad espiritual para conocer los planes del enemigo. Diga conmigo: tengo que pedirle a Dios la habilidad espiritual para conocer los planes del enemigo. No para tener miedo, para que lo destruyamos en el nombre de Jesús. Para que nos levantemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que normalmente la gente que está en comunión con Dios y que ama a Dios, nada le agarra de sorpresa? ¿Sabe que el enemigo, que Dios siempre nos va a hablar? Yo les he contado a ustedes, cuando mi hijo Israel hace 3 o 4 años tuvo un accidente, creo que fue hace 4 años. 4 días antes, Dios le había hablado a mi esposo y se le había aparecido un personaje a mi esposo y le dijo: te viene una prueba fuerte. Y mi esposo se quedó en silencio. Fue, oró y ayunó jueves, viernes, sábado, domingo. Y él dijo: Señor, no sé lo que es. Y oró y él le decía: no sé lo que es, pero te pido misericordia y protección. Y lo que ocurrió fue que el accidente que tuvo mi hijo fue tan catastrófico que era para que murieran todos. Porque 2 vehículos impactaron, dieron vueltas al revés en el aire. Imagínense por un momento que un niño de 6 años iba en uno de los vehículos, parado en medio de los 2 asientos delanteros, sin cinturón, y ese vehículo dio vueltas patas para arriba o con las llantas hacia arriba. Y cuando sacan a ese niño, no tiene nada. Fue el ángel del Señor, porque la Biblia dice: yo avisaré y se levantarán y destruirán los planes del enemigo para que no se cumplan. Israel, mi hijo, no le ocurrió nada. El chofer, el papá del niño, no le ocurrió nada. A nadie le pasó nada. Eso fue un milagro. Dios siempre le va a hablar antes.
Mira al que tiene a su lado, dígale, Dios siempre te va a avisar. Dios siempre te va a hablar. Mantente despierto espiritualmente. Y recuerden que el objetivo de esto no es para traer temor, sino para cancelar las obras del enemigo. Por eso necesitamos estar despiertos espiritualmente. Dios nos dé la habilidad espiritual para conocer los planes del enemigo, para destruirlos en el nombre de Jesús. Y que esos planes se frustren y no se lleven a cabo. Eso trabaja con el discernimiento espiritual. Una de las cosas que usted le debe de pedir a Dios es discernimiento espiritual. Señor, dame discernimiento espiritual. Ayúdame a entender tu corazón. Ayúdame a interpretarlo correctamente. Eso nos guarda tanto. Escuchen lo que le quiero reafirmar, esto que les estoy enseñando, en el versículo 15. Por favor, léalo. Capítulo 4, verso 15. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes. ¿Qué tenemos que conocer? Los planes del enemigo. Y que Dios mismo los había frustrado. Todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Cuando los planes del enemigo no se llevan a cabo, el Señor lo frustra porque hay alguien despierto en una familia. Usted continúa con su llamado, usted continúa con su encomienda, usted continúa con su propósito, porque Dios no quiere que nos detengamos. Necesitamos entonces tener esa habilidad espiritual. Amén. Y termino con esto. Vamos al capítulo 6. ¿Recuerdan que les leí por cuánto tiempo Israel había intentado reconstruir los muros? 90 años. Diga conmigo, vivimos tiempos de aceleramiento. Vivimos tiempos donde lo que duró muchos años, Dios lo hará en corto tiempo. Amén. Oiga lo que dice, por favor. Declare conmigo, Dios completará lo que inició. Dios completará lo que inició. En esta versión NTV dice así. Así que el 2 de octubre, a los 52 días de comenzar la obra, se terminó la muralla. Lo que había durado 90 años, el Señor, por un hombre que obedeció, lo completó en 52 días. Lo que no hemos podido hacer con nuestra fuerza, Dios lo hará con su espíritu. Lo que no hemos podido hacer, Dios lo redimirá, Dios lo acelerará, pero necesitamos ser obedientes. Baje su rostro, por favor.